Si no, ahorita vemos qué medidas tomamos. A ver, les aviso. Me acaba de llegar un comunicado de la Dirección General que dice así. Informamos que con motivo de la actualización del portal de Internet de este alto tribunal, se hace necesario ampliar la fecha del cierre del examen del módulo 1 del diplomado Juicio de Amparo hasta las 11:59 de la noche, tiempo del centro de la República, que es la misma que aquí, para el próximo jueves 8 de septiembre. ¿Correcto? Entonces, hasta el próximo jueves módulo 1. No, pero el módulo 2, ese ya es módulo 3. Ajá. Entonces, módulo 2 a, abre el día de mañana a las 7 de la mañana y también cierra el mismo jueves 8 a las 11. 1 y 2 están abiertos hasta el próximo jueves 8 de septiembre a las 11:59 de la noche, ¿correcto? Muy bien, continuamos, muchas gracias. Señor juez, gracias. Al cumplir la edad reglamentaria me Escuchen por favor. Repito, 65, 64, 63, 69. No, échale, Arturo. Al cumplir la edad reglamentaria me presenté en el IMSS a tramitar la pensión por vejez. La funcionaria detrás de la ventanilla me pidió mi credencial del INE. Del IFE. Oh, pues. Bueno. Para verificar mi edad y mi identidad. Busqué en todos los bolsillos, pero finalmente caí en cuenta de que había dejado mi INE en la casa. En la laca. Le dije a la señorita que lo sentía mucho, que iría a casa y volvería más tarde. En eso me dijo, desabotónese la camisa. Entonces yo lo hice y mostré los abundantes pero canosos vellos del pecho. Esos vellos canosos son prueba suficiente para mí, dijo la mujer, y procesó la solicitud. Cuando regresé a casa, pero muy emocionado, le conté a mi esposa lo que me había sucedido en el IMSS. Entonces ella me comentó y contestándome, te hubieras bajado los pantalones, güey. A lo mejor te daban también la pensión por invalidez. No aplica con nosotros, ¿verdad? Con ninguno. De ninguna manera, compañero. Al menos con Arturo. Menos conmigo. Bueno, continuamos con el artículo 107 en la última de sus fracciones. Esta se reformó a partir de 2014 con motivo de la introducción en la Constitución del artículo 28 de la Comisión Federal de Competencia Económica y del IFETEL, y que establece expresamente en el 28 de la Constitución, fracción séptima de la Constitución, si la tienen son tan amables, y establece que estas comisiones son encargadas de regular los monopolios, la libre concurrencia, la competencia económica, a fin de que no se incurran estas prácticas desleales. Entonces, el poder constituyente eleva a categoría de precepto constitucional que se regule a través de estos organismos públicos dotados de autonomía estas cuestiones tan importantes y trascendentes para el país,
Y dijo, ¿cómo lo vamos a regular? A través de estas dos instituciones, organismos constitucionales autónomos, en los cuales se desenvuelven procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Y estableció en la propia Constitución, en la fracción séptima del 28, solo procederá en contra de este tipo de actos el juicio de amparo indirecto. Y en la propia Constitución dice, solamente serán atacables los actos intraprocesales hasta el dictado de la última resolución en el procedimiento respectivo, a menos de que se trate de un acto de imposible reparación. Pero fíjense, la propia Constitución establece que contra cualquier acto intraprocesal de este tipo de autoridades no procede el juicio de amparo. Tiene que esperarte hasta la última resolución, e inclusive en el último apartado dice que no procede la suspensión del acto reclamado. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de actos en materia estratégica para el país. Imagínense que procedía a la suspensión del acto reclamado cuando haya prácticas, monopolios, libre concurrencia, todo esto que afecta al orden jurídico nacional en materia económica. Entonces, la propia Constitución establece una procedencia del juicio de amparo indirecto y a la vez una improcedencia, porque dice cualquier acto intraprocesal no procede el amparo, espérate hasta la última resolución. Y es lo que yo les comentaba. Y entonces, si el acto intraprocesal es de imposible reparación, ¿qué ondas? Pues la propia Constitución dice que no, hasta la última resolución. Lo que les acabo de comentar se lo pirateó el legislador ordinario. En el 2014 reforma la ley de amparo, y en la última fracción del 107, creo que es la novena fracción del artículo 107, establece la procedencia del amparo contra este tipo de autoridades. Del IFETEL y de la Comisión de Competencia Económica. Es el último supuesto de procedencia del juicio de amparo, de forma enunciativa, mas no limitativa. Acuérdense, son los casos ejemplificativos contra los cuales procede el amparo indirecto, pero por supuesto que hay una cantidad ilimitada de actos de autoridad contra los cuales procede el juicio de amparo, inclusive contra actos de particulares, que contempla el artículo 5, fracción segunda de la ley de amparo. ¿Ya vieron el tema de actos de particulares? Es un tema muy interesante, muy abundante, muy padre, y solo cuando ejecuten actos equivalentes a los de autoridad procede el amparo indirecto. Pero bueno, como no es materia de la litis de clase, ahí luego los dejamos. Ahora vamos con la demanda. ¿Qué es una demanda? ¿Es un escrito necesariamente? No. Exactamente. Es a través de la cual se ejercita el derecho de acción ante un tribunal, a fin de que este tribunal, órgano del Estado, imparta justicia. Se ejercita a través de una acción y una demanda un derecho subjetivo público, mediante el cual se le pide al órgano del Estado imparte justicia, aplica la ley. Entonces, la demanda. Esta ley de amparo, como dice Eduardo Ferrer MacGregor, establece un cambio de paradigma constitucional, porque no solo establece el amparo contra actos de particulares, el interés legítimo, el amparo prioritario, los tribunales colegiados, la apariencia del buen derecho en la suspensión, sino también el amparo a través de la firma electrónica. ¿Qué es la firma electrónica? ¿Qué es la firma electrónica? ¿Qué es una firma, Arturo? No vas a decir que ir al baño, no. ¿Qué es la firma electrónica? Aparte de lo anterior, es un signo mediante el cual inequívocamente es emitido por el suscriptor, por el firmante, ¿no? Hace unas veces una firma autógrafa. Así es. Esa acción. Así es. A ver, a mí me dijeron que era una firma, para empezar. ¿Y una firma es un signo?
Es un signo gráfico, ciertamente es una firma, pero aquí tiene la cualidad que es electrónica. Ándele. El artículo 3º de la Ley de Amparo establece que la firma electrónica es el mecanismo que establece el Poder Judicial de la Federación para enviar o recibir, o sea, como dijo Juanga, para dar y recibir promociones, escritos, acuerdos, resoluciones y cualquier tipo de acto procesal en el juicio de amparo. Entonces es para enviar y recibir. Hay un acuerdo general que regula la firma electrónica, se deben de cumplir ciertos requisitos y cada abogado puede tener su firma electrónica. ¿A qué equivale la firma electrónica? Como a su correo electrónico. Todos tienen una cuenta de correo, abren su cuenta, de ahí en la bandeja de recibidos, ahí pues, notificación del juzgado cuarto. Mira, pues ya resolvió, perfecto. Pueden ustedes interponer recursos, hacer promociones, alegatos, ofrecimiento de pruebas, cualquier acto procesal en el juicio a través de la firma electrónica. Yo por eso les comento, el 27, inciso E, habla de los edictos cuando no se encuentra el tercero interesado. ¿Quién lee los edictos? La neta, ¿quién? ¿Ustedes leen los edictos? Yo pienso que a veces no. Ya esto de la firma electrónica y de las comunicaciones incluso, nosotros tenemos el Minter, que es una comunicación con la Suprema Corte, todo es por internet, exhortos, requisitorias, diligencias, todo es a través de internet. Yo pienso que al rato las comunicaciones van a evolucionar de tal forma que todos los actos procesales, la mayoría, inclusive las personales, van a ser a través de internet. Y por ejemplo los edictos, pues al rato van a ser por el Face, ¿no? O por el Twitter. Entonces se le requiere al quejoso para que en el término de 3 días, compadre. Y por supuesto, sí o no, la gente estaría en mayor aptitud de ver qué es lo que está resolviendo o qué es lo que está publicando un órgano jurisdiccional. Entonces eso de los edictos y que publicados 3 veces en cada no sé qué en el periódico oficial de mayor circulación, ¿quién los lee? Y aparte de carísimos, es de verdad un lastre que todavía conserva la ley de amparo y en general los códigos del país, la publicación por edictos. Entonces, la demanda de amparo puede ser de 3 formas, pero que realmente son de 4, porque la propia ley se contradice. En el artículo 108 de la ley de amparo establece que la demanda puede ser por escrito, por regla general, por comparecencia o por vía electrónica. Obviamente, si es por vía electrónica, pues no necesitan aportar las copias. No se les va a ocurrir que cuando tengan ustedes su cuenta y que 8 veces o 8 copias, pues no, vean. Obviamente la vía electrónica tiene ese privilegio, le das clic y de volada llega, y ahí estamos todos en el juzgado, ponle like, ¿no? Sí, esta demanda me gusta, ¿no? Entonces, fíjense, el primero de los requisitos de la demanda de amparo, que es esencial, fundamental, imprescindible: nombre y domicilio del quejoso. ¿Para qué sirve el nombre y domicilio del quejoso? ¿Por qué es fundamental? Para saber quién es el que va quién es el que está pidiendo Por supuesto, es el impetrante, es el peticionario, es el quejoso, quien aduce que le violaron sus derechos fundamentales. Pero fíjense, ahí les va, concluimos que el nombre es indispensable, es un requisito lógico, ¿no? Entonces, ¿por qué el artículo 109 de la ley de amparo dice que contra actos del 15 y del 22 constitucional, es decir, palos, azotes, tormentos, extradición, expulsión, desaparición forzada, dice, bastan que se nombre la autoridad responsable, la ejecutora, la ordenadora, el acto reclamado y, de ser posible, dónde se encuentra el cristiano para buscarlo? Pero no dice que el nombre. Entonces, Pero si dice el cristiano y si dice cristiano. no. Dice, de ser posible, dónde se encuentre el quejoso, pero no dice que es su nombre. Entonces, es una cuestión de interpretación y de sistematizar estos 2 artículos, y al margen de, hay que ponerle nombre del quejoso. Yo, para salir de broncas, porque luego a veces los abogados son muy estratégicos y muy inteligentes,
hace como 2 meses me promovieron una demanda de amparo por un incomunicado que supuestamente detuvieron los policías. Y la quejosa, fíjense, el 15 de la ley de amparo dice que cualquier persona, inclusive un menor de edad, puede promover amparo contra actos del 22 constitucional, ¿verdad? Incomunicación, desaparición forzada, los del 22. Entonces dijo una quejosa, una mujer, dice, oye, pues yo salí aquí del Diablos Cantina Grill, iba pisteando, iba con mi primo Rafa y un amigo nomás dijo. Llegaron los policías, nos detuvieron sin ton ni son, los tienen incomunicados, los tienen torturando. Dice, yo me pude escapar, promuevo amparo a nombre de mi primo que se llama Juan Pérez X y a nombre de su amigo. Y dije, espérate, pues ¿cómo? Y a nombre de su amigo. Dice, yo nomás lo ubico, sé quién es, pero no sé cómo se llama. Entonces me decía mi secretario, ¿y cómo ves? ¿Qué hacemos? ¿Desechamos la demanda? ¿Prevenimos? Digo, no, sabes que es un acto del 22 constitucional y pues hay que interpretarle y pro persona, admítele y concede la suspensión de plano para que cesen de inmediato los actos de incomunicación, tortura, palos, azotes de Juan Pérez y su compa. Y ya durante el juicio vemos quién es su compa. ¿Vea? Dije, no, entre son peras son manzanas, porque del 230 y tantos en adelante de la ley de amparo ya me establece a mí hasta delito. Para mí es delito como juez no conceder la suspensión de plano cuando proceda. O sea, si a mí me presentan un amparo contra actos del 22, oye, lo están torturando, lo están incomunicando, y no concedo la suspensión de plano, es un delito para mí de 2 a 6 años de prisión. No les vaya a pasar como un amigo de Acapulco, que le pidieron amparo contra actos del 22 por incomunicación, y pues le pasaron un formato, era nuevo, dice, se concede la suspensión del acto reclamado para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. O sea, si lo estaban torturando, apaleando, si lo estaban... Dice, no hombre, nomás porque no le pusieron queja, pero ahí hasta la juez hubiera caminado. Entonces, la suspensión de plano contra este tipo de actos es para que cesen de inmediato los actos de tortura, incomunicación, deportación, destierro, extradición, etcétera, y los del 22 constitucional. Ese es el efecto de la suspensión de plano. Entonces, este primer requisito fundamental es indispensable: nombre y domicilio del quejoso. ¿Y qué pasa si no pongo el domicilio del quejoso? ¿Se le previene? No, Se notifica por lista. Abusados, ¿eh? No, se notifica por lista. Muchos abogados dicen, pues señalo domicilio en autos en Morelia, Michoacán, y el juicio de amparo está en León. ¿Qué hacemos? Se notifica por lista. Dice las reglas de las notificaciones de la ley de amparo, que están en el 27 en adelante. Entonces, este requisito del domicilio no es motivo de prevención. El nombre, yo creo que sí, menos tratándose de actos del 22. Si nomás me dice, Juan, promuevo amparo indirecto, pero, espérate, ¿Juan qué? O sea, pueden haber 1000 Juanes. Te prevengo para que me digas, ¿Juan qué? ¿Cómo te apellidas? Si es un acto del 22, digo, yo haría como le hice hace 2 meses, ¿verdad? Para que no me vayan a procesar y al rato ando pidiendo amparos en el Ceferezo, pues no, ¿verdad? Nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado. Abusados, ¿eh? Todavía hay algunos abogados que me promueven y dicen tercero perjudicado. No, es tercero interesado. O sea, no es a quien se le perjudica, no, es al que le interesa que subsista el acto reclamado. Y aquí sí es un requisito fundamental: nombre y domicilio del tercero interesado, porque si no me lo da, ¿qué hacemos? No se integra la relación jurídica procesal. Acuérdense de la trilogía de la que hablan los procesalistas: juez y partes. Tiene que haber un actor, un demandado, en este caso el amparo es el demandado, la autoridad responsable, pero el tercero interesado también es parte. Si no emplazamos al tercero interesado o lo hacemos indebidamente, es un motivo de reposición del procedimiento que nos hace el Tribunal Colegiado de Circuito. Es indispensable emplazar al tercero interesado. ¿Y qué tal si ustedes son terceros extraños y no saben dónde vive ni cómo se llama? ¿Qué hacen ahí? Ajá.
Eso es en amparo directo. La ley, creo que es el 174, dice que se atenderá al último domicilio señalado en autos y luego se requiere al quejoso para que proporcione otro, y luego hay que hacer una investigación exhaustiva, que es lo que establece el 27 de la ley de amparo en el inciso E. Dice: si agotada la investigación no se logra la comparecencia del tercero interesado, se hace la notificación por edictos a cargo del quejoso. Carísimos. ¿Y cuál es la excepción? ¿O siempre se paga? Manifestar la incapacidad económica si quiere. Así es. ¿Y cómo le hacemos para saber si alguien no tiene feria? Una de las causas es el comprobar su saldo, su salario. Ahí la jurisprudencia establece que el quejoso está en aptitud de ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para acreditar que carece de recursos económicos. Cuando carece de recursos económicos, ¿quién paga los edictos? El Consejo de la Judicatura Federal. No van a decir que el juez, porque a mí me amuelan, ¿verdad? El Consejo de la Judicatura Federal es lo que establece el 27, creo que es el inciso D o E, no me acuerdo. Entonces, el nombre y domicilio del tercero interesado es indispensable, porque de no hallarlo, el juez tiene que investigar desde el expediente de origen, requerir al quejoso, hacer una investigación. Nosotros lo que hacemos en los juzgados de distrito es requerir al INE, requerir a la Comisión de Potable y Agua y Alcantarillado, a la Comisión Federal de Electricidad, y tratamos de girar oficios a todas las dependencias habidas y por haber donde se tenga el registro de nombres y domicilios. Una vez agotada esa investigación, ahora sí procedemos al pago de edictos. Si no recogen y publican edictos en el lapso de 20 días, ¿qué pasa? Se sobresee. Se sobresee, nada más, es una causa de sobreseimiento, en términos del 63 de la ley de amparo. Bueno, les había comentado, escrito, medios electrónicos, tratándose del artículo 15, o sea, por internet, incluso no se requiere de firma electrónica cuando se trata de actos del 22 constitucional, y comparecencia, también tratándose de actos del 15 o el 22 constitucional, que son los mismos: palos, azotes, tormento, desaparición forzada, etcétera. Pero ¿qué creen? Eso dice ese artículo, pero el artículo 110 de la ley de amparo dice que también se puede hacer a través de la vía telegráfica. No lo quitaron. Entonces el legislador lo quitó por un lado, pero se le olvidó por el otro. ¿Quién ha promovido de ustedes una demanda telegráfica? Pues es que ya está en desuso. Cuando telégrafos antes era un mecanismo eficaz para promover escritos, demandas, recursos. Exactamente. La propia ley de amparos dice que si la autoridad se niega a dar trámite de forma gratuita, incluso a horas sábado, domingo, pero si telégrafo está cerrado, ¿ahí cómo lo hacemos? Entonces, miren, la ley de amparo, si les preguntan en el examen que en términos del 108, ¿cuáles son las formas en que se puede presentar una demanda de amparo? Es escrito, comparecencia y vía electrónica. Pero el 110 también habla de la vía telegráfica. Si les preguntan que de conformidad con el 110, pues bueno, además de forma telegráfica, que también es contra actos del 22 constitucional o del 15 de la ley de amparo. Perdón, yo creo que ahí, o sea, si estamos hablando de la vía electrónica. Así es. Pues ya está en desuso el telégrafo, ¿no? Sí, pero México está geográficamente está ¿La sierra? Ah, eso sí, que, sí. como dice, tírale al monte, ¿verdad? Está. Se volviera al monte, o sea, ya no hay nada. Y tú dices, pues sí, no, ahí la ley es la ley, o sea, la ley es el Así es. garrote y es el ideal. Sin albur, ¿verdad? Sin albur. Entonces, hago ese preámbulo para solamente decir, bueno, pues si está telegráfica o qué, se le olvidaría al juzgador. Le digo, oye, hay ciertos lugares. Es Bueno, más, sí. alguien dice, perdón, ¿verdad? Oye, me hablas por teléfono, es de los celulares, pero en ciertas partes no llega el celular. Sí, es cierto. No, y menos tienen internet en la Sierra Tarahumara, ¿no? Y luego llegan y me llamas a tal teléfono y es el teléfono de la cuadra ahí donde todo el mundo. Bueno, dice uno, es que estás en desuso. No, las realidades son las realidades. Hay gente que es más, ni español
Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Yo creo que la vía telegráfica, aun cuando esté en desuso, es una opción más y en zonas alejadas, ¿no? La ley de amparo anterior decía que se tendría que ratificar y que tenía que tener todas las formas de una demanda por escrito y que al tercer día tenías que acudir al juzgado de distrito a ratificar la demanda telegráfica. Ya la nueva ley no lo prevé, ¿eh? Ya no lo establece, pero en el 110 ahí se les olvidó que por vía telegráfica, y habla de cuando se sacan copias de manera oficiosa por parte del órgano del juicio de amparo. Bien, autoridad o autoridades responsables. ¿Qué es una autoridad responsable? Aquella que emite, ejecuta, promulga. Exactamente. En términos del artículo 5 de la ley de amparo, es aquella que emite, dicta, ejecuta, publica, promulga o trata de ejecutar el acto reclamado. En general es un ente, puede ser del Estado o no, que emite un acto unilateral que crea, modifica o extingue una situación jurídica. Ese es el acto de autoridad según la jurisprudencia más reciente de la Suprema Corte y que acoge el artículo 5 de la ley de amparo. Entonces, cuando se impugnen normas generales, se deberá de señalar a los titulares del órgano del Estado, es decir, presidente de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, todos los que intervienen en el proceso legislativo del 71 y 72 de la Constitución. Y fíjense, aquí establece un candado muy especial. Cuando se trate solo de la promulgación, se deberá señalar a la autoridad legislativa solo cuando se reclamen actos por vicios propios, si no, no es necesario. Solo que se reclame la promulgación o la aprobación del decreto. ¿Quién hace eso? El presidente o el director del Diario Oficial de la Federación. Solo cuando se les impugne actos por vicios propios es necesario señalarlos como autoridad responsable. Si impugnas todo, bueno, pues entonces señala a todas las autoridades que participaron en el proceso legislativo, desde la aprobación, discusión, votación, promulgación y publicación, todas las que participan en el proceso legislativo que regula el 71 y 72 de la Constitución. Bien, la norma general, acto u omisión que se reclame, o sea, el acto reclamado, ¿verdad? Norma general, acto u omisión. La omisión es la novedad legislativa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿procede el amparo contra una omisión legislativa? ¿Cómo te llamas tú de naranja? Gustavo y Madero. ¿Procede el amparo contra una omisión legislativa? Si tú dices, a ver, nadie regula el tiradero de basura, no hay una norma que regule el tiradero de basura, promuevo amparo contra la omisión del Poder Legislativo de regular la basura, o contra la regulación de los matrimonios gays. Acuérdense que se peca por omisión también, igual debe de haber violación por omisión. Según los doctrinistas, la mayoría coincide en que sí, porque el legislador no distingue. ¿Es una omisión? Si lo ubicas en omisión legislativa, por supuesto. Hay actos en la vida del país que requieren ser reguladas y no están reguladas, por supuesto. Si antes acaban de sacar la ley de movilidad, pero no había cómo regular las marchas. Y ahora que tienen que notificar y que luego dicen ellos que es como un permiso, que cómo van a pedir permiso para manifestarse los maestros, ¿verdad? Pero hay una ley de movilidad tanto nacional y estatal. Pero ¿y si no la hubiera? Pudiéramos nosotros como gobernados pedir amparo y decir, oye, Poder Legislativo, regula ese aspecto de la vida que no está regulado. Para mí sí. Los doctrinistas opinan que sí. Pero la Suprema Corte, que es la chida, dice que no. Dice que no. Que el amparo es improcedente contra una omisión legislativa porque por el principio de división de poderes no puedes obligar al Poder Legislativo a trabajar.
¿Y qué no? Ese es su... O sea, si de por sí, pues, ¿no? Si de por sí. Es que estamos en un país que todo lo queremos resolver con leyes. Eso también es una realidad. Todo lo Mira, queremos para resolver todo con hay leyes. leyes. Entonces, Hasta para ir al párenle, baño, para comer en la calle. leyes ahí. Todo lo queremos resolver con leyes. Cuando la Constitución de Estados Unidos tiene como 30 artículos, y la nuestra tiene 137, y una serie de reglamentos, leyes federales, leyes locales, reglamentos municipales, leyes de Hacienda. Para todo tenemos leyes. Pero desgraciadamente hay muchos ámbitos de la vida nacional del país que no está regulada. Bueno, pues está el principio de legalidad. La autoridad puede hacer solo aquello que expresamente la ley le permite. Y los Así es. particulares, todo aquello que la ley no nos prohíbe. Entonces, ¿por qué? Yo me acuerdo que decía ya el maestro don Eugenio Trueba, decía, cuando un país o un estado está saturado de leyes, Así es. dice, Sí, desde Roma decía eso. sí, La ineficacia de un Estado se caracteriza porque hay una excesividad de normas. Se decía eso desde Roma. Marco Tulio decía eso. ¿Y qué pasa con México? y Todo queremos y resolver Juan con Romano leyes, también lo decía. de los cuales el 10% de esas leyes se cumple, ¿no? Lo discutíamos en otra. Hágase la ley, pero no se cumple. O no Así hágase es. la ley, pero Decía Benito De mi Juárez, ¿verdad? compadre. Dice, para los amigos justicia y gracia, y para los enemigos la ley. Disculpe, Sí. ahorita que dice, Jesús. eso me acordé que dice Montesquieu, que dice que ¿De un la pueblo división de civilizado, poderes? no, que un pueblo civilizado es aquel que entiende todo con poquitas leyes, Esa es la verdad. Pero la neta, Jesús, hay muchos aspectos del país que deberían ser regulados y no hay código, no hay norma, no hay disposición. Y cosas intrascendentes, sí, quieren normar cada paso que des y nada lo aplicas. Bueno. Nada se cumple, nada hay coercitividad para hacer cumplir esas normas. Entonces muchas leyes son letra muerta. Pero el punto fundamental aquí es que, según la jurisprudencia de la Corte, no podemos obligar al Poder Legislativo a chambear. Entonces, imagínense. Es que hay un detalle, don Ulises, Ey. y es el siguiente. Hemos tomado el derecho no propiamente como un instrumento de convivencia humana, ¿no? Sino como un medio de control social de los poderosos sobre el 1% Así de es. poderosos en el país contra el 99% de no poderosos en el país, para ponerlo Así en es. términos simples, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese contexto, pues vemos barbaridades como la que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Que premiamos a los ineptos, a los corruptos los elevamos a la categoría de cosa juzgada y les ponemos en el primer lugar en el podium. Entonces, dice uno, ¿qué es esto? Esto es perverso lo que está pasando en Sí, de verdad el es una país. tristeza, ¿eh? Y fuera de broma, de verdad ustedes que están en un foro tan padre y en un ejercicio de una carrera, yo diría que la más hermosa que puede existir, háganlo de forma honesta. Si en la forma en que contribuimos con un granito de arena, pero lo hacemos de forma recta y justa, estaremos aportando de forma importantísima al país. Ayer estaba leyendo precisamente que a la actualidad de 2010 a la fecha, tan solo en Tamaulipas, que allá trabajé en Reynosa, me hablaba el consejero, y, ¿cómo está Ulises? ¿Qué dicen los balazos? Le digo, no, pues aquí esquivándolas, aquí esquivándolas. 7,000 desaparecidos de 2010 a la fecha. 7,000 en un solo estado, en 6 años. Y en Guanajuato no sé cómo vamos, pero pues se me hace que no nos estamos tardando. Creo que son alrededor de 27,000 desaparecidos a nivel nacional en 6 años. O sea, imagínense, todavía muertos, secuestrados, violaciones. Pero lo más grave, y por eso el constituyente y la ley de amparo lo instituyó, y hasta nosotros como jueces de distrito nos convierten en jueces inquisidores, cuando hay el delito de desaparición forzada de personas, en términos del 15 de la ley de amparo, lo tenemos que buscar hasta por debajo de las piedras,
Hace un mes me llegó un oficio de un juez de distrito, un amigo, Porras, Arturo Porras, de Veracruz. Me dice, ahí te va la pelotita. Búscale por todas las autoridades de León donde consideres que pueda estar este cristiano, que ya lo buscamos aquí en Veracruz, y en términos del 15 de la ley de amparo, yo no puedo decretar ni la caducidad ni la prescripción, nada, hasta que aparezca. ¿Por qué? Porque el delito de desaparición forzada de personas es un delito permanente y no se consuma hasta que no aparezca el cristiano, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sus restos. Mientras es permanente, continuo, y ahí está el caso Radilla. Rosendo Radilla Pacheco, que desde 1974 desapareció, que componía corridos y se le rayaba al gobierno, en un retén militar lo desaparecen ahí en Atoyac de Álvarez. Hasta el 2009, la Comisión de Derechos Humanos le hace el paro a la familia y dice, pues vamos a la Corte Interamericana. Para el 2010, en noviembre, se resuelve y ándale que nos cambian. Todo el paradigma constitucional ha sido de los, como dicen ustedes en el litigio, de los palos más gachos que nos dan al país, jurídicamente, que nos cambia el paradigma constitucional, que decían el 133, no, es que no hay control difuso, no, el Poder Judicial Federal es el chido, es el que decide, no. Dice la Corte Interamericana, en el párrafo 339 del caso Rosendo Radilla, los jueces de cada estado se arreglarán a la Constitución interpretando de manera más favorable, comparando la Convención Americana de Derechos Humanos con las leyes nacionales, y aplicarán el principio por persona, la que mayor amplitud proteja el derecho humano. Y dice, desde el momento en que México suscribe un tratado como la Convención Americana, todas las autoridades del país, y en especial los jueces nacionales, están obligados a interpretar la convención. Eso es el control difuso de convencionalidad. Nos cambia el paradigma constitucional y entonces ya el delito de desaparición forzada de personas, que fue una de las condenas del caso Radilla, o sea, nos regañan, o sea, a ver ministros, a ver Poder Judicial, a ver todas las autoridades, denles capacitación a estos cristianos, porque el MP entre negativas, retardo, entre falta de actuación, no saben cómo actuar en un delito de desaparición forzada de personas. Y entonces nos obligan al Poder Judicial de la Federación a capacitar a nuestro personal, a todos nosotros, salud, dinero y amor, Ale. Y entonces se establece como delito el de desaparición forzada de personas, y además en el 15 de la ley de amparo es un acto contra el cual procede este medio de defensa, y en el propio 22 constitucional se establece el delito de desaparición forzada de personas. Y antes pues hablamos de desaparición, pero algo como muy lejano, pero ya ahora es una obligación constitucional de toda autoridad jurisdiccional de investigarlo, castigarlo, y es doble. Puede ser acto de autoridad reclamable en amparo, desaparición forzada de personas, contra unos policías, contra cualquier ente policíaco gubernamental, o bien un delito autónomo que castiga el Código Penal Federal, o el Código Nacional, bueno, el Código Penal Federal. Pues bien, la protesta de decir verdad. Hay que narrar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado o de los conceptos de violación. ¿Y qué es la protesta de decir verdad? ¿Qué es protestar? ¿Qué dice? Lo que hace Arturo cada rato. Protesta. Sí. Lo que hace en su casa con su esposa, ¿no? No, con la licenciada. ¿Qué es? La doctrina dice que es la formalidad, es la formalidad de comprometerse o de reconocer ese escrito, porque lo diferencia de protesto lo necesario. Fíjense, lo dice la jurisprudencia. La protesta de decir verdad es una manifestación sacramental de que los hechos que estás diciendo son verdaderos. ¿Y por qué se exige esa protesta? Por la buena fe, y que además el juez de distrito no tiene otra cosa. En amparo directo vienen las constancias del juicio de primera instancia, de apelación. Dice el tribunal colegiado, no, pues aquí aunque me eches mentiras, mira, aquí dice esto. Pero en amparo indirecto, ¿cómo le hacemos? Solo la demanda de amparo, y a veces que traen documentales. Entonces, a la vez, la ley de amparo castiga como un delito
cuando no se dicen cosas verdaderas, ¿eh? Por eso la jurisprudencia de la Corte dice, la protesta de decir verdad es una fórmula sacramental, que no puede ser sustituida por protesto lo necesario, protesto me cae que sí, o Juramento que no. la neta, de verdad, no puede ser sustituido con ninguna otra frase. Dice, debe decir bajo protesta de decir verdad. Luego a veces, ay, este juez tan mamila, ¿cómo que por esa palabrita me está requiriendo? Pues sí, ¿qué quieres que haga? Pero la jurisprudencia me obliga. ¿Y qué pasa si no cumplo y no te prevengo para que me digas bajo protesta? Es causa de reposición del procedimiento. O sea, yo admito la demanda de amparo y digo, nah, pues mira, que dijo protesto de decir la neta, o que son ciertos los actos. Pues sí, bueno, pues dijo de verdad, como que le quiso decir verdad. Dice la Corte, es una fórmula sacramental y se tiene que decir de forma literal, porque si no, es una causa de reposición del procedimiento. Entonces, lo que debe hacer el juez de distrito es prevenir. Oye, quejoso, dime bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado o de los conceptos de violación. Si no me los dices, ¿qué pasa? La propia ley de amparo, abusados, sé que esto les van a preguntar en el examen. Al admitir una demanda de amparo, no hay más que de 3 sopas. Prevenir. Si no cumples con la prevención, se tiene por no presentada. ¿Sí? Por no presentada. Desechar ante una causa notoria e indudable de improcedencia, cualquiera que prevé el 61 de la ley de amparo, o las improcedencias que prevé la Constitución, como la que les acabo de comentar, o la improcedencia jurisprudencial. El 61 establece 23 causas de improcedencia, que dicen, no hombre, si de por sí que es bien caro el juicio de amparo, está bien difícil que te reciban la demanda de amparo, y toda para que te la admitan. Estoy de acuerdo con las críticas, ¿eh? Antes eran 18 causas de improcedencia las que preveía el 73 de la ley de amparo. Ahora el 61 prevé 23 causas de improcedencia. Esas son las legales. Faltan las jurisprudenciales, que hay un chorronal, y las constitucionales. O sea, es difícil, de verdad. De ahí lo técnico, lo complejo y a la vez lo bonito del juicio de amparo, que para que te lo admitan, está cañón. Y todavía para que no te lo sobresean durante el juicio, está cañón. Y para que te concedan el amparo, está más cañón. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Es un juicio de amparo muy bonito, muy técnico. No cualquiera accede, no cualquiera tiene dinero. ¿Ustedes cuánto cobran por un amparo? Yo lo que he escuchado, lo más vara, 5,000 pesos. Así, lo más, así como dice uno, jodido, 5,000 pesos. Y son de esos amparos, oiga, es que vinieron unos tipos de negro que me querían amparo contra posible orden de aprehensión, y en 3 hojitas promueves tu demanda de amparo, échale 5,000 varos. Entonces alguien que es un campesino, que es un albañil, que eso gana al mes, no, ¿verdad? No, al mes yo creo que hasta un funcionario municipal gana 5,000 pesos al mes. O sea, son sueldos de verdad pocos, pero que te cobren una demanda de amparo por un amparo buscapiés que se va a sobreseer porque las autoridades niegan el acto reclamado y dicen, no es cierto, la orden de aprehensión no es cierto, y sobreseer el juez de distrito al mes. Dice el abogado, échale 5,000 pesotes. Entonces, de verdad que el amparo es difícil tramitarlo, obtener una sentencia favorable y cobrarlo. Es un juicio muy interesante. Entonces, siguiente requisito: los preceptos que conforme al artículo 1 contengan los derechos humanos y las garantías para su protección. A ver, yo les pregunto, si ustedes no me dicen qué artículo de la Constitución, ¿los voy a prevenir? Es un requisito, pero la jurisprudencia ha definido que hay requisitos esenciales y no esenciales. La ley de amparo está equivocada, Dice que ante cualquier requisito del 108 hay que prevenir, no. Pero la jurisprudencia, como
para eso son los intérpretes de la ley. Dice, espérate, hay unos que sí son esenciales, otros que no. ¿Quién es el perito de peritos? ¿Quién es el que se debe de saber los artículos de la ley? Pues el juez, ¿eh? Entonces, si yo me equivoco y en vez de citar el 14, cito el 19 constitucional, ¿ya por eso me van a negar el amparo? Si yo digo, pues me vulnera el 14, garantía de audiencia, y digo, bueno, más bien no dice el 14, dice, me vulnera mi garantía de audiencia porque el acto fue emitido sin cumplir las formalidades del procedimiento, sin un tribunal previo y conforme a la ley que debe estar de conformidad al acto. Y dice, me vulnera el 19 constitucional. Dice un juez de distrito, no, espérate, pues te equivocaste, mano. Antes, bajo el principio de estricto derecho, la Suprema Corte negaba los amparos porque no citaban los preceptos constitucionales correctos. Evoluciona el derecho, evoluciona la ley de amparo y hay dos excepciones al principio de estricto derecho. ¿Cuáles son? La suplencia de la queja prevista en el 79 de la ley de amparo y la suplencia del error que prevé el 76 de la ley de amparo. O sea, el error en la cita de preceptos constitucionales y legales. El juez de amparo tiene que hacerles el paro, por eso es de amparo, ¿no? Tiene que hacerles el paro para suplir los errores o deficiencias en la cita de preceptos legales. Esa es la suplencia del error. 76. Y el 79 prevé la suplencia de la queja. Son las dos excepciones al principio de estricto derecho. Adelante. No, ya les da la propia ley de amparo, en este precepto dice que se suplirá o se modificará, se corregirá la cita de preceptos legales y constitucionales si cambiar los hechos expuestos. Y dice la propia ley, se podrá interpretar en su conjunto la demanda de amparo, analizar íntegramente como un todo la demanda de amparo e inclusive los recursos para saber cuál es la voluntad, desentrañar qué es lo que quiso decir el abogado, el quejoso, pero sin cambiar los hechos expuestos. No se puede modificar la litis. Suplencia del error, abusados. Aplica en todas las materias, pero tratándose de la suplencia de la queja, ahí sí es enmendar, complementar, ahí sí es hacerle el paro absoluto al impetrante, de corregir cita no solo de preceptos legales, sino también de planteamientos. Y ya dijo la Corte, y que la propia ley de amparo ya se modificó en el artículo 79, en el último párrafo, dice, ya cuando me suplas la deficiencia de la queja, no me hagas para negar. ¿Qué era lo que decía la Corte antes? ¿Qué es suplencia de la queja? Y decía definición, es abordar cuestiones no planteadas por el quejoso, aunque finalmente no le beneficien. O sea, te podían negar el amparo, supliendo bien padre, haciendo un estudio así. No, mira, la Corte Interamericana, no, sí tienes razón, 20 hojas, pero ¿sabes qué? No, realmente no te alcanza para, te niego el amparo. Entonces, oye, ¿cómo que la suplencia de la queja es para que me nieguen el amparo? Entonces, primero la jurisprudencia modificó ese aspecto y ahora la ley de amparo en el 79 y dice, solo se suplirá cuando redunde en un beneficio para el quejoso. O sea, suple la deficiencia de la queja solo cuando ampares. Si no, pues mejor ni me suplas nada, pues ¿para qué me ilusionas tanto con un estudio de 20 hojas de casi qué bonito, bien chido? No, hombre, Arturo tiene todo, pero ¿sabes qué? Te niego el amparo, Arturo. Entonces, hay que suplir la queja deficiente para conceder el amparo. Es la última disposición, tanto jurisprudencial y legal. Bien, entonces este no es un requisito fundamental. Puede que no me lo citen, ningún artículo constitucional o que se equivoquen, nosotros lo corregimos. Bien, el amparo con fundamento en la fracción segunda del artículo es la invasión de competencias. Hay que señalar concretamente cuál esfera de la federación se está invadiendo. Varios autores, entre ellos Burgoa, Chávez del Castillo, Eduardo Ferrer, coinciden en que necesariamente tiene que haber de por medio una violación a los derechos humanos del quejoso. Si no, no se da ese supuesto de amparo contra la invasión de esferas. Y bueno, finalmente, como último requisito de toda demanda de amparo, los conceptos de violación. ¿Qué es un concepto de violación? No vayan a contestar tan rápido, porque luego una alumna de La Salle, de allá de Ciudad Obregón, Sonora, le pregunté, ¿qué es
dame un concepto de violación. Dijo, es la introducción del miembro viril en cualquier cavidad. Le digo, no, espérate. No, eso no, le digo, no. Concepto de... Y ese es el de cópula. Aparte le dije, ese es el de cópula, no violaciones que, contra violencia física o moral, imponer en contra. Le digo, no, un concepto de violación en amparo. ¿Qué es un concepto de violación en amparo? ¿Cómo te llamas? Santos Briz, a ver. Así es el conjunto de razonamientos que evidencian la vulneración de un derecho humano, pero abusados. La Corte dice, no cualquier razonamiento, no se vale hacer argumentaciones sin fundamento o afirmaciones dogmáticas de que me viola 14 y 16 constitucional. ¿Y? Espérate, ¿por qué? A ver, explícame. Ya superó la Corte ese criterio que fueran lógicos jurídicos porque atendían al silogismo, premisa mayor, menor y conclusión. Antes era lo que decía la Corte. O sea, a ver, primero, premisa mayor, la Constitución; premisa menor, el acto reclamado; conclusión, violación de derechos. Si no cumplías con esos requisitos lógicos en tu demanda de amparo, te decía la Corte, son inoperantes, bye. No, ahora la Corte dice, ok, dame un razonamiento fundamental, esencial, básico. Entonces la Corte dice, dame la causa de pedir. Entonces la tercera sala de la Suprema Corte dice, conceptos de violación, para realizar su estudio basta con que en ellos se proporcione la causa de pedir. ¿Y qué es la causa de pedir? Dice la misma Corte, es señalar la lesión o agravio que te cause el acto reclamado, así como los motivos que así lo evidencien. Esa es la definición que da la Corte de causa de pedir. Señalar la lesión o agravio que te causa el acto reclamado y los motivos que así lo evidencien. Eso es la causa de pedir. Entonces dice la misma Corte, si bien es cierto que basta la causa de pedir para estudiar los conceptos de violación, no es factible que el quejoso se limite a hacer meras afirmaciones sin fundamento. No se vale. Me viola 14 y 16 porque el embargo está mal hecho. Espérate, compadre, es estricto derecho. A ver, esgrímeme. El embargo no se practicó en el domicilio, es un bien que no era del deudor. Exponme algo más, ponme cuál es la razón, cuál es la lesión, cuál es el agravio y dame la causa de pedir. Obviamente estamos hablando de estricto derecho, tratándose de actos de suplencia de la queja, todas las fracciones del 79, no es necesario ni siquiera expresar nada. Es más, hacen su demanda de amparo y le ponen capítulo de conceptos de violación, le ponen, ¿qué onda? Súpleme. Súpleme. No es cierto, peor. No, están en contra para que pareciera que no. Súpleme, así nomás. En concepto de violación, es más, le ponen ahí, nada. ¿Qué onda? No es cierto, no. Yo creo que en otro punto, aquí en León, no. El artículo 79 de la ley de amparo, en sus 8 o 9 fracciones, actos, normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte o por los plenos de circuito, menores de edad o incapaces, en materia agraria de núcleos de población ejidal o comunal, en materia penal, víctima, ofendido, inculpado o sentenciado, laboral solo para el trabajador, abusados, para el patrón, nada. ¿Quién de ustedes es patrón? ¿Tú eres patrona? Yo no soy patrón ni en mi casa. Entonces, pero fíjense, el único supuesto que ha dicho la Corte donde aplica la suplencia de la queja para el patrón es tratándose de normas declaradas inconstitucionales por la Corte. O sea, ya no aplican la fracción cuarta o quinta, aplican la primera del 79. Entonces, es el único caso en que se le suple la queja al patrón. Normas declaradas inconstitucionales por la Corte o por los plenos de circuito. Entonces, laboral para el patrón. Perdón, para el trabajador.
agrarios, menores de edad, incapaces, aquellos que por condiciones de pobreza o marginación estén en un estado de vulnerabilidad que no puedan interponer el juicio. ¿Y qué otra fracción se me escapa? Sí, ya dijimos, víctima ofendido, inculpado, sentenciado. Creo que son, y en agrario, ¿no? Núcleos de población, ejidatariado comunal. En todos esos casos, pero fíjense, la última fracción de este 79 dice, en las fracciones 1, 2, 3, 4, 5, pero no incluye la sexta, que es la de en otras materias, cuando haya una violación evidente de la ley que le haya dejado sin defensa el quejoso, dice, se suplirá la queja aún ante la ausencia de conceptos de violación. Entonces quiere decir que en esa fracción sí hay que aventar conceptos de violación, cuando haya una violación evidente de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso. En otras materias, ¿cuáles son? Civil, mercantil, administrativo. Perdón, ¿cómo te llamas? Leo, a ver. No aplica, Leo, ¿tú crees? Ya se planteó y la corte dijo, en el pastel. Dijo, ni aunque sean menores de edades, ni aunque se cometa una violación manifiesta de la ley, fíjate, falta de emplazamiento para el patrón. ¿Qué ole? Es la violación más grave que puede acontecer en un proceso, ¿no? Ya todo se le dijo a la corte, pero la corte mala onda, la corte mala onda. Dice, y luego, aparte, es que china, al rato lo devuelven a Reynosa, a este juez de distrito. Yo estoy de acuerdo, Leo, y fíjate, para mí es una. Yo estuve, entre otros colegiados, trabajé en colegiado auxiliar, en colegiado normal, anormal también, ¿no? También trabajé en colegiado laboral. Me impactaba la defensa de los trabajadores, de muchos, buenas demandas, técnicos los abogados, bien defendido, bien planteado, y le tumbaban un dineral. Una vez me tocó que estábamos de auxiliar ayudando al circuito Monterrey, una demanda de un trabajador después de 7 años, le ganó al patrón a Italianis y le tumbó más de 3 millones de pesos, con salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo y todo, sobre todo por los salarios caídos, porque como ustedes saben, se reformó el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, y el 48 antes preveía que el pago de salarios caídos era hasta que se cumpliera totalmente el laudo, es decir, que se reinstalara, si esa era la acción, o bien la indemnización constitucional de 3 meses de salario y demás. Pues bueno, se reforma el 48 y dice la nueva Ley Federal del Trabajo, no, ni más, solo 12 meses de salarios caídos y el interés del 2% por el resto del lapso que... Entonces ya, exactamente, entonces ya el dineral que obtenían los trabajadores al tronar una fuente patronal que a veces quebraban por completo, pues ya se acabó. Y eso fue lo que introdujo en la exposición de motivos el legislador para justificar el por qué se limitaba el pago de salarios caídos. Entonces, yo estoy de acuerdo, muchos patrones, puede ser un menor de edad, puede haber una violación evidente de la ley, puede ubicarse en otra de las fracciones el patrón, pero la corte dice, no, ni aunque seas el patrón más pobre, ni aunque tengas una tienda de churrumais, con que tengas un trabajador y vienes al amparo y dices que eres patrón, no hay suplencia para ti. Solo que haya una norma, por ejemplo este 48 que se impugnó, si el 48 de la Ley Federal del Trabajo hubiera dicho a la Corte, es inconstitucional, incluso la votación estuvo de 6 contra 5, por poco y ganan los trabajadores. Si hubiese sido al revés y gana el trabajador, esa norma declarada inconstitucional obligaría a todos los jueces de amparo a suplirle la queja a todos los patrones. Bueno, a todos los trabajadores que reclamaran ese artículo 48. Pero si a la inversa el patrón fuese quien acudiera al amparo y existiera una norma de la Ley Federal del Trabajo que le favoreciera y que fuera inconstitucional por decisión de la Corte, entonces ahí los órganos de amparo estaríamos obligados a suplirle la queja al patrón. Solo en ese supuesto. Normas. Ajá. No se le podía aplicar la ley retroactiva. Oh, sí. En ese sentido, y se concedió al patrón la explicación contra la norma contra la constitucionalidad. Cuando